Hola chicos, bienvenidos. Vamos a aplicar propiedades de la potencia en una serie de 4 ejercicios a petición de uno de nuestros suscriptores que tienen evaluación la próxima semana y me ha pedido que lo ayude con este tipo de ejercicios que no son muy complicados, solo tienen que aplicar las propiedades de la potencia. En el ejercicio A tenemos un producto de potencia de igual base, en el ejercicio B tenemos una división de potencia de una base, en el ejercicio C tenemos que hacer un cambio de base en el multiplicador, ¿no es cierto? Que ya les explico cómo se hace. En el ejercicio número D, en la primera parte tenemos una potencia de potencia que después aplica una división y a este número 5 medios tenemos que cambiarle de base para que quede 2 quintos. Vamos con el primero. Recuerden que la multiplicación de potencia de igual base le voy a ir explicando propiedad por propiedad para que sepan qué hacer. Si yo tengo a elevado a la m, que multiplica a elevado a la n, ¿no es cierto? Producto de potencia de igual base, recuerden que la base es el número grande, ¿no es cierto? Simplemente dice la propiedad, la regla, que se escribe la misma base y se suman los exponentes, es decir, m más n. Es lo que voy a hacer en el primer ejercicio y finalmente se resuelven las potencias. Es decir, la base va a ser 2 quintos y los exponentes sumamos 3 más 2. Esto nos va a dar como resultado 2 quintos, 3 más 2 nos da 5. Y allí ya solo toca aplicar las potencias. ¿En qué consiste? Cuando tenemos una fracción, se eleva tanto el numerador como el denominador al exponente que se indica. Es decir, aquí tenemos que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 5 veces. Y abajo tenemos que multiplicar el 5 veces, lo que indica el exponente. Van 3, van 4 y van 5. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 nos dan el numerador. Y en la parte del denominador, ¿no es cierto? 5 por 5 es 25, 25 por 5, 125, 125 por 5 es 625 y ese 625 lo multiplicamos por el último 5. Yo les recomiendo que traten de no usar la calculadora, salvo que los exponentes sean muy altos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a multiplicar y esta sería la respuesta. 5 por 5 es 25, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2 que llevo 12, llevo 1, 6 por 5 es 30 y 1 que llevaba 31. Entonces, la respuesta acá abajo es 3125 y ya está, se terminó el primer ejercicio. Es decir, solo aplicación de las propiedades. Recuerden, producto de potencia igual base, se escribe en la misma base y se suman los exponentes. En este caso, 3 más 2, 5 y se resuelve la potencia. Recuerden que en una fracción, cuando esté indicado por medio de un paréntesis, quiere decir que el numerador y el denominador están elevados a ese exponente. Lo que se puede descomponer, 2 elevado a la quinta y 5 elevado a la quinta para que quede más claro. Y lo que hice fue multiplicar lo que me indican los exponentes según la base. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos una división de potencias de igual base. Dice la regla que en la división de potencias de igual base se restan los exponentes. Es decir, si yo tengo a elevado a la m dividido para a elevado a la n, se escribe la misma base y se restan los exponentes, el mayor del menor. Es decir, suponiendo que m es mayor, m menos n. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta división se la puede indicar como fracción o también la puedo indicar, como es el caso de este ejercicio, por medio del signo tradicional de división. Es exactamente lo mismo. E incluso podemos poner un slash, es decir, a elevado a la m sobre o dividiendo a la n. Los tres símbolos son válidos de cómo se representa una división. En este caso tenemos el signo tradicional que indica que es una división. Entonces, aplicando la propiedad que se restan los exponentes, tenemos que la base es la misma, 2 tercios. Y mucho cuidado con lo que va a ocurrir aquí. Es 3 menos, y escribo ese menos 2 en paréntesis. Mucho cuidado con lo que va a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Repito, se resta 3 menos menos 2. Nos va a quedar como resultado 2 tercios. Acá nos queda 3 y menos por menos es más. ¿Sí? Mucho cuidado con esos signos. Eso ocurre porque el signo de acá es negativo, ¿no es cierto? Entonces cuando lo restamos menos por menos, hace que cambie el signo y en vez de restar, según la propiedad, se convierte en una suma. Deben tener mucho cuidado con eso. Ahora nos va a quedar simplemente 2 tercios elevado a la quinta. Sumamos los exponentes, 3 y 2, 5. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hicimos ahí arriba. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces.
Y abajo el 3, 5 veces que se multiplica por él mismo. Es decir, van 3, van 4 y van 5. Multiplicamos. Arriba ya sabemos cuánto es esto. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Repito, no, lo que se hace es multiplicar de manera consecutiva ese numerito y nos da como respuesta 32. Ahora vamos a hacer lo mismo acá abajo. Y vamos a decir que 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. 27 por 3 es 81. Y ese 81 lo multiplicamos por 3 y esa es la respuesta final. 3 por 1, 3. 8 por 3, 24 nos da 243. ¿Sí? Y terminado ese segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio pasa algo muy particular. En el tercer ejercicio vamos a escribir la misma base, es decir, 2 quintos elevado al cubo y se convierte en multiplicación. ¿Se dan cuenta qué ocurre con la base? Acá la base no es 2 quintos, es 5 medios. Hay un método para invertir eso y que se convierta en igual base. Pero cuando yo invierto la fracción, el exponente cambia de signo. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde se sale esa propiedad? ¿Recuerdan si yo tengo 2 tercios elevado a la menos 2? ¿Sí? Si yo tengo 2 tercios elevado a la menos 2, para que ese exponente se haga positivo, la regla dice que tengo que invertir la base. Es decir, se convierte en 3 medios y este exponente ya se hizo positivo. Acá tendría que hacer lo contrario. Como ese signo del 2, el exponente es positivo, voy a tener que invertir la base y ese cambia a negativo. ¿Por qué hago eso? Para que el producto se convierta en potencia de igual base y sea más sencilla su resolución. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es decir, este 5 medios lo convierto en 2 quintos, pero este exponente ya se hizo negativo. Y eso me permite que las bases ya sean las mismas. Aplico la propiedad que dice que se suman los exponentes, entonces escribo 2 quintos, pero esta vez tengo 3 y menos 2. ¿Sí? Es decir, la propiedad dice que en producto de potencia de igual base se escribe la misma base y se suman los exponentes, pero esta vez, como hicimos el cambio de base, el exponente se hace negativo y se convierte en realidad en una resta. Mucho cuidado con esa parte, que es muy bueno que lo sepan. Entonces, dicho eso, nos va a quedar ya algo más sencillo, que es, nos queda 2 quintos, 3 menos 2 nos queda 1, y simplemente 2 elevado a la 1 y 5 elevado a la 1 nos queda como resultado 2 quintos. Porque recuerden que toda cantidad elevada a la 1 o toda base elevada a la 1 es igual a la misma base, entonces 2 elevado a la 1 es 2, 5 elevado a la 1 es 5 y ya está. Si ven lo conveniente de haber hecho el cambio de base, ¿no es cierto? Aunque nos cambió el signo, pero hace que el ejercicio sea mucho más sencillo. Lo mismo hay que hacer en el ejercicio de la división, porque acá tengo 2 quintos, acá tengo 5 medios. Pero acá tengo una potencia de potencias. ¿Qué dice esa propiedad? Si yo tengo una base elevado a la m y eso a otra potencia, dice la propiedad que se escribe la misma base y se multiplican los exponentes, es decir, m por n. Es lo que vamos a hacer en el primer término, es decir, en el dividendo, y lo vamos a reescribir. Nos va a quedar 2 quintos y multiplicamos 2 por 3 es 6, dividido. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos 2 quintos, aquí tenemos 5 medios. Aplicamos la misma técnica que hicimos en el ejercicio de arriba, es decir, vamos a invertir esa base de 5 medios a 2 quintos, pero este 2 ya se hizo negativo. Es decir, a lo que invierto ya cambié de signo. Ahora sí vamos a aplicar la propiedad de la división, que se restan los exponentes, y mucho cuidado con lo que va a ocurrir acá, porque nos va a quedar 2 quintos, 6 menos 2. Mucho cuidado con este signo. Recuerden que la propiedad dice que se resta, pero como es negativo, ese menos por menos nos va a dar más. Y esto es igual a 2 elevado a la quinta. Va a quedar 6 menos por menos más. Esto va a ser igual a 2 elevado a la quinta. Vamos a ponerle paréntesis y nos queda 6 menos 2, 8. ¿Sí? Lo que les decía al inicio, este exponente ya es muy alto. Tienen dos opciones. Si la profesora les da tiempo, multiplican 2 8 veces y el 5 8 veces. En este caso yo lo voy a hacer en la calculadora, que no les recomiendo, es algo que la profesora le permita. Entonces 2 elevado a la 8, a ver cuánto da como resultado. 2 elevado al exponente 8 en la calculadora
Déjenme ver que no se prende. 2 allí. 2 elevado a la 8 me da como resultado 256 en la parte del numerador. ¿Sí? Es decir, el 2 multiplicándolo por sí mismo 8 veces. Y en la parte del denominador 5 lo elevamos al exponente 8. Nos da como resultado, obvio, un número muy alto que es 390.625. ¿Sí? Generalmente los profesores permiten que le dejen indicado porque es mucho cálculo, mucha multiplicación, pero allí está la respuesta final. Bueno chicos, espero haberlo ayudado con el tema que me sugirieron. No olviden suscribirse a nuestro canal.